Mundo de Empresarios, un programa hecho para empresarios con temas de interés y que sirven para actualizarnos. Diferentes expertos nos compartirán su conocimiento y experiencia. Comenzamos en Mundo de Empresario. Yo soy Leticia Rangel. Y yo, Claudia Orozco. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Yo soy Leticia Rangel y sean todos ustedes bienvenidos a Mundo Empresarial. Estamos arrancando el programa, pero además, como se los prometimos desde un principio, con temas que son de actualidad y temas que están diseñados para ustedes. Temas que nos ayuden a solucionar, a atender o a identificar problemáticas que son normalmente comunes para quienes nos dedicamos a alguna línea de negocio o a desarrollar algún empresario. Claudia, ¿cómo estás? Hola Leti, un gustísimo aquí viendo para compartir el enlace y todo, que nos sigan, que le den manita arriba y que lo compartan con todos lados. Y sí, hoy vamos a tener un súper programa. Yo encantada de estar aquí como cada viernes. Es correcto, y aquí los esperamos. Recuerden que cada viernes hay una cita en donde van a poder aprender e identificar diferentes temas de interés para todos nosotros. Y pues bueno, vamos a dar comienzo. Tenemos a un gran invitado, Eduardo Velázquez Rivas. Él es maestro financiero, es contador público de profesión, maestro en finanzas y también maestro fiscalista. Entonces, ¿y por qué un tema de este tipo? Estamos a punto de arrancar las declaraciones de personas físicas y pues bueno, es un tema que a veces nos llena de dudas. Oye, ¿lo estamos haciendo bien? ¿Tenemos al contador adecuado o no? Y nos vamos por la plataforma de Hacienda para hacer la declaración. ¿O qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo tener la certeza de que lo estamos haciendo bien o que estamos haciendo lo correcto? Entonces, justamente por eso es que tenemos a nuestro invitado del día de hoy, Eduardo Velázquez. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, Leti. Me da mucho gusto estar con ustedes. Para mí es un placer estar aquí platicando de este gran tema. Yo creo que precisamente es un tema relevante porque pues, estamos prácticamente a 15 días de cerrar con la obligación de presentar este tipo de cumplimientos fiscales. Entonces, pues muy agradecido. Qué bueno, pues nos da mucho gusto. Y sí, justamente como comentas, estamos a unos días de arrancar con las declaraciones de personas físicas. Entonces, tantas dudas que se pueden generar al respecto. Recuerden, mándenos sus dudas por Facebook Live. Cualquier duda que tengan, si no se despeja con los puntos que vamos tratando, oye, o aclárame más sobre este punto, con toda confianza y con todo gusto vamos a estar tratando este y todos los temas que sean necesarios para ustedes. Y me encanta, gracias Eduardo por esta participación, por aceptar la invitación, porque al final de la historia creo que es un tema que siempre nos ha hecho ruido, ¿no? El SAT, Hacienda, los impuestos, las personas físicas, que si somos, no somos, en qué rubro, somos tan chiquitos que ni siquiera existimos o podemos aspirar a ser personas morales, pero creo que definitivamente el día de hoy es de suma importancia conocer qué es lo que sí, qué es lo que no, por dónde sí, por dónde no. Porque, bueno, dicen por ahí, ¿verdad? Que hay tantas cosas ahí detrás de todo este tema de los impuestos, pero yo empezaría con una pregunta y te hablo como persona física en este momento. ¿De verdad es necesario y es tan bueno pagar impuestos? Yo creo que una de las situaciones principales en las que el empresario se ve envuelto precisamente es cumplir con todos los requerimientos. Ya viéndonos los empresarios finalmente ya presentaron su declaración anual a través de las personas físicas el 31 de marzo, pues ahora nos toca a las personas morales, porque finalmente hoy más bien personas morales y ahora físicas. Perdón, hoy nos toca, exacto, al efectivamente, revés. terminó las personas morales el 31 de marzo y hoy inician las personas morales, las personas físicas al 30 de abril, en donde es importante principalmente identificar de dónde vienen nuestras actividades principales. Es decir, la obligación persiste. Nosotros tenemos la obligación de contribuir a los impuestos a través directamente desde nuestra actividad principal,
Y para ello existe la obligación como tal ya por ley. Entonces, no es de que quisiéramos, finalmente es una obligación como mexicanos. De hecho, todas las personas, es un deber ser, porque toda la persona que genera ingresos dentro de territorio nacional está muy claro y marcado de que tiene que contribuir a esos impuestos. Entonces, y hay un articulado principal que marca esto. El artículo 150 de la Ley del Impuesto sobre la Renta marca la responsabilidad que tienen las personas que tienen ingresos de hacer una declaración anual de personas físicas en este caso, ¿no? Decíamos que termina el 30 de abril las obligaciones. Hoy por ser el plazo del término final va a ser el 2 de mayo. ¿Y qué estaríamos haciendo en esto? Y antes de entrar al tema me gustaría a lo mejor hacer algunas precisiones en la cuestión de la declaración, porque yo creo que cuando llega el plazo es cuando nos empezamos a preocupar por este tema. Sin embargo, yo diría que ya siendo una obligación muy clara, todos tenemos identificado la actividad, y si no, ahorita vamos a platicar prácticamente de las actividades que cada una de las personas físicas estamos o nos debemos de dar de alta. Entonces, esta declaración anual principalmente es una recopilación de todo lo que hemos hecho en el año. Es decir, en cierta manera, cómo hemos estado inclusive presentando nuestras obligaciones fiscales. Ahorita vamos a ver en cada uno de los rubros de las actividades. Y entonces esto no nos debe de causar tanto problema, porque en la recopilación quiere decir que nosotros ya hicimos unos cierres mensuales y acumulamos nuestros ingresos, disminuimos nuestras deducciones, en este caso, que conllevan principalmente a cada una de las actividades, y presentamos nuestros impuestos de forma mensual. Este año, bueno, al cierre del año, lo que hacemos es una recopilación prácticamente de lo que hemos hecho. Entonces, perdón que te interrumpa, como bien comentas, a lo mejor todo lo dejamos al último momento y ya tengo la declaración anual, y entonces ¿qué voy a hacer y cómo lo hago? Cuando tienes toda la razón, o sea, al final del día es cómo nos reeducamos a que esto sea un trabajo periódico. Claro. O sea, cada mes sé que tengo que hacer un cierre, cada mes tengo que integrar la información que el contador me determine, y no llego tan estresado al cierre anual, pero es un tema de cómo nos reeducamos, un tema de cultura. Y algo bien importante es, recuerden que somos empresarios, y los empresarios, si algo nos distingue o nos debe distinguir precisamente para tener éxito, es la disciplina. Entonces, ese es un factor bien importante. Y el tema contable, como decíamos, es un deber ser. Entonces, ¿cómo disciplinarnos ante el deber ser? Entonces, platícanos, entonces, ¿de dónde nace la obligación de hacer una declaración anual? Sí, mira, como dices, es una disciplina que debemos de manejar. Y esta disciplina es muy importante porque inclusive es de reconocer precisamente lo que ha avanzado, en este caso, el Sistema de Administración Tributaria, SAT, de control, de administración, de una serie de información que ya cuenta con ello, en donde pues prácticamente ya tiene nuestra actividad muy controlada. Derivado de ello, pues nosotros tenemos que hacer lo propio, y ante ello, pues en cierta manera, uno de los paradigmas que había que romper era de que si yo no estoy dado de alta en el SAT, pues yo soy invisible para las autoridades, ¿no? O no tengo en cierta manera, la manera en cómo me pueden detectar. Sin embargo, hay un tema ahí muy relevante que es la discrepancia fiscal, y antes de tocar los temas de declaración anual vale la pena el tema de discrepancia fiscal, donde en la discrepancia fiscal lo que hace es que, aunque tú no estés dado de alta ante el SAT, pero en cierta manera demuestras, o al no informar ingresos, demuestras que tienes muchos gastos de que compraste una casa, de que compraste un auto, de que hiciste algunos viajes, hiciste algunos pagos de tarjeta, de que inclusive tienes cuentas bancarias. Si tú no informaste el origen de esos ingresos, desde ahí empieza la problemática como tal, porque en cierta manera se crea un esquema de discrepancia fiscal, y al ser ese esquema de discrepancia fiscal principalmente estás omitiendo ingresos que finalmente se convierten en impuestos. Entonces, contestando a tu pregunta, Leti, ¿de dónde nace la obligación? Decíamos que nace del artículo 150 de la Declaración de Personas Físicas. Sin embargo, el antecedente es que todas las personas físicas como tal
generan ingresos por diferentes actividades. Entonces, la primera actividad que está muy clara es los sueldos salarios, es decir, la prestación de servicios de forma dependiente, en este caso, a un patrón, en donde pues prácticamente la obligación, el gran número de obligaciones recae del lado del patrón. En este caso, el patrón está obligado principalmente a hacerte tus cálculos, retenerte tus impuestos y hacer los enteros, timbrarte inclusive tus recibos de nómina y darte los comprobantes que avalan precisamente este ingreso y gasto. Yo tengo aquí un tema antes de seguir avanzando. Comentaste algo bien importante dentro del rubro de la discrepancia fiscal. Quiere decir entonces, queridos amigos, que si nosotros estamos teniendo gastos que salen de nuestra cuenta bancaria o ingresos a nuestra cuenta bancaria, pues ahí le estamos diciendo a Hacienda, oye, aquí hay dinero. Uh-huh. Y si yo no estoy haciendo una declaración ante la autoridad se va a voltear y me va a decir, oye, pues aquí dices que tienes ingreso, es más, como dices, compraste la casa o compraste el auto, ¿y dónde está el tema fiscal? Entonces, esto es bien importante porque podemos pensar que entonces, pues voy a comprar una casa, pues no pasa nada, claro. Yo no estoy declarando en impuestos, entonces a veces podemos pensar que está desvinculado cuando no es así, cuando hay una relación íntimamente estrecha entre lo que está en el banco y lo que yo estoy informando a la autoridad. ¿Es real? Es correcto. Entonces, ojo con esto porque podemos pensar que existe esta desvinculación y que pues, si yo no le digo a Hacienda, pues no se va a dar cuenta que acabo de comprar el auto, la casa, etcétera, etcétera. No necesitamos decírselo en una declaración fiscal. Aparecen las cuentas bancarias y este es uno de nuestros grandes chismosos a Hacienda. ¿Estamos de acuerdo? Y justamente en ese sentido iba mi pregunta inicial de verdad tengo que pagar. Me queda claro que es una obligación y es un deber y tenemos todo el mundo que deberíamos estar, tú bien lo decías, Leti, somos empresarios, entonces tenemos que estar regulados y tenemos que hacerlo y aunque no nos guste, tenemos que ir al SAT y tenemos que darnos de alta. A eso iba justamente porque muchas personas dicen, pues yo no me doy de alta en Hacienda, ¿por qué? Pues porque, ¿para qué, no? O creemos que las cosas se hacen como manualmente, como se hacían hace tantos años, de que pues nadie se va a dar cuenta, o que si aunque me depositen en el banco, no importa, y creo que ahora es tan importante incluso el concepto con el cual te depositan en el banco, ¿no? Cómo cae, y de ahí viene, entonces, realmente sí, el día de hoy, no porque antes no haya sido, pero es de vital importancia el pagar los impuestos, el darnos de alta, el tener un tema mensual al día y que no nos llegue, si ya sabemos que cada año tenemos que presentar la declaración, ¿para qué sufrimos cada mes si lo deberíamos de hacer y ya lo sabemos? Claro. Pero además hay algo bien importante. Para quienes nos siguen, dirán, oye, pero ¿cuál es la diferencia entre la persona moral y la persona física? Porque hablabas hace un rato que pasó la declaración de las personas morales que son empresarios. Es correcto. Y entonces, las personas físicas, ¿qué son? Mira, aquí las personas morales como tal es una asociación inclusive de personas físicas, ya sea personas físicas en forma directa o se pueden juntar personas físicas y morales para crear una empresa. Esta empresa la protocolizan a través de un acta constitutiva, la llevan ante notario y en cierta manera crean un nombre de una empresa. Con eso generan diferentes obligaciones y crean una persona moral con diferentes, en cierta manera, giros como tal, ¿no? Y la persona física como de forma independiente, ella puede darse de alta en diferentes actividades. Uh-huh. Una que cuando decíamos que cuando prestamos el servicio a una persona como patrón, nos damos de alta en el SAT como asalariado. De hecho, hoy es necesario porque de ahí empieza el control, lo que decía Claudia, de que tenemos que expedir comprobantes cada vez de que generamos un ingreso. Como el patrón nos hace el pago, él es el obligado a generar un timbrado de esa nómina y hacernos la retención. En este caso, ¿qué quiere decir la retención? Que tiene que hacer el cálculo correspondiente a una tabla de impuestos que marca inclusive la ley de impuesto a la renta, donde en base a tu ingreso te determina el impuesto y te paga el neto. Al final de cada mes, la empresa como tal, persona moral, tiene la obligación de enterar lo que a ti te retuvo y lo paga
al SAT de forma directa y te lo considera como una retención. Al final del año lo que dice cada empresario es, generaste tanto de ingreso, Leti, no sé, 20,000 pesos o 100,000 pesos, y te retuvimos 20,000, te damos 80,000 netos. Cuando tú haces tu declaración anual, que no hemos entrado como tal, pero sí es una acumulación de ingresos y reduces en cierta manera los impuestos pagados. Entonces, de ahí viene contestando que hay mucho control, de que hay una expedición de recibos ya de tanto de ingreso, como tú debes de pedir también los recibos de egresos, en cierta manera para que tú puedas tener deducciones, y esa es la gran diferencia entre las personas y las personas morales. Las personas físicas, adicionalmente, tienen otro tipo de actividades, es decir, ¿cómo llegamos a una declaración anual? Simplemente es hacer una recapitulación de todos nuestros ingresos anuales, y esos ingresos anuales, para hacerlo mucho más rápido, pueden venir de sueldos, salarios, pueden venir de actividades empresariales, es decir, mucha gente dice, oye, yo voy a vender productos, yo no entro como asalariado, entonces al vender un producto me dedico a vender computadoras, me dedico a vender, no sé, artículos promocionales, lo que gustes. En ese momento me convierto en una persona física que no hice un acta constitutiva, ni hice una empresa, pero yo vendo esos productos, soy una persona que hace una actividad empresarial. O puedo hacer una actividad profesional, es decir, yo puedo dar mi consultoría, en cierta manera, a algunas personas en determinados ramos, y tengo actividades ¿cómo se llama? Profesionales, o por honorarios que antes lo tenía. El año pasado, nada más para complementar esa parte, se dio de alta un nuevo régimen, que es el régimen de simplificado de confianza, RECICO, donde algunas actividades decían, oye, te voy a facilitar en cierta manera la forma en cómo vas a pagar tus impuestos. En ese momento, a partir del 2022, se crea el famoso esquema de actividades de RECICO, donde pues prácticamente crea un esquema de acumulación de ingresos sin deducción alguna, y sobre esa acumulación de ingreso o ese monto de ingreso tú puedes pagar un determinado porcentaje. Para que tú entres en este esquema no debes de ganar más allá de 3.5 millones de pesos. Entonces, oye, si yo soy actividad empresarial y vendo más de 3.5 millones de pesos, en ese momento pues, prácticamente te sales del esquema de RECICO y sigues siendo actividad empresarial. Es decir, juntó como que las personas que más o menos tenían un común denominador en ingresos y decían, oye, tú no te preocupes, si te lo voy a hacer un poquito más fácil, y las tasas inclusive bajaron. Fue un beneficio para las personas físicas que vendían hasta 3.5 millones de pesos. Entonces fue un gran avance. Sin embargo, sí hay obligaciones considerables de guardar tus documentos, de pedir factura, de hacer tu contabilidad, porque el IVA, ese sí es de forma directa, y el IVA es la diferencia entre lo que tú generaste de ingreso, lo que te pagaron por tus servicios, y lo que tú compraste o pagaste por determinados insumos que tuviste que erogar para efecto de generar tu actividad. La diferencia sí la tienes que pagar de forma directa. Entonces, ICR, en base a una tabla de un porcentaje directamente sobre los ingresos, y el IVA, la diferencia entre lo que pagaste y lo que tú ingresaste, ¿no? Que aquí es también bien importante. Muchas veces pensamos o piensan que el IVA es parte del ingreso. Y entonces te vas, pues es que gané tanto, e integras el IVA. Y resulta que te gastas todo eso. Y cuando llega el momento de la declaración, dices, chin, ya no tengo dinero para pagar el IVA. Justamente ese es uno de los puntos de la disciplina empresarial. No importa que seas una persona física con actividad empresarial o que ya tengas una empresa constituida como tal, al final del día es parte de esa disciplina. El IVA es de Hacienda, no es tuyo. No lo integres en tus gastos, porque nos ha tocado ver empresarios que de repente dicen, híjole, ya me gasté el IVA y ahora debo, y entonces tengo problemas para pagar. Entonces, ojo con esto es bien importante. Dentro de este rubro de la disciplina es, ¿qué hacemos y cómo lo hacemos? O sea, hay dinero que sí es nuestro, como tú comentabas hace un momento, esta es la parte neta, pero tienes que quitar este IVA, este ICR, o sea, toda esta parte que tienes que declarar, informar y entregar a la autoridad.
Oye, y entonces aquí, justamente de lo que está diciendo Leti, a mí me surge una duda, que vamos a suponer, fue un desastre, la persona mezcló el IVA, se lo gastó, no hizo nada de lo que tenía que hacer mensualmente, no pidió facturas, eso se puede obviamente con un profesional como tú poner en orden. Y la idea y la recomendación es, ok, ya lo hiciste mal, ya ni llorar es bueno. La recomendación ahora es contrata a un profesional para que ponga orden. ¿Y qué sucede con el SAT en este caso, con este tipo de personas que tuvieron un desastre de verdad? Porque no sabían, porque nadie les informó, porque les agarró la vida por desidia, por lo que gustes. O inclusive porque también han tenido contadores que no están Claro, actualizados. también. Nos hemos topado dentro del ámbito empresarial con clientes que tienen contadores que les hicieron un desastre. Exacto. Y Porque hasta la les declaración robaron, es un desastre. Sí. Y dices que tiene la contabilidad hecha un desastre. Y dice el contador, yo confié en el experto y no era el experto. Y entonces cuando realmente llega el experto y te dice, esto está patas De arriba, cabeza. está de cabeza, entonces sufren. Pero la realidad es que también hay pseudoprofesionales. Claro. Por eso Y- estos temas son bien importantes y que estemos muy alerta, muy al pendiente con gente de verdad que tiene la experiencia, que tiene el conocimiento. Exacto, y entonces es aquí donde entran gente tan capaz y profesional como tú para poner orden y para orientar a la gente, pero se puede salir del bache. Claro, claro. Mira, tocan dos temas muy, muy importantes. Uno es el IVA, efectivamente, el IVA no es nuestro. El IVA cuando inclusive nosotros le decíamos al empresario o a la persona física, tienes que pagar tanto de IVA, dice, ¿por qué tanto? Dice, oye, pero si no era ni el tuyo, dice, si ya te lo gastaste, no es que tú lo estés pagando, simplemente la diferencia entre lo que decíamos, cobró y lo que pagó. Es Entonces, que lo usaste más quitar bien, eso, ¿no? eso es disciplina fiscal. El segundo punto que maneja Claudia, efectivamente, es, oye, tengo un desastre. ¿Qué pasa con el SAT? El SAT prácticamente ya está establecido, él tiene muy claro qué es lo que dice, qué es lo que se tiene que hacer. El problema es de la persona física. Y de ahí, de hecho, hay un servicio que inclusive nosotros manejamos que se llama Diagnóstico Fiscal Preventivo, donde hacemos una radiografía de qué es todos tus ingresos, todo lo que has emitido, todos los FDIs, en cierta manera, que son las facturas que hayas elaborado contra todo lo que hayas cobrado o pedido, pagado y pedido como comprobante de gasto. Y hacemos una radiografía claramente de ver cómo te encuentras, si estás pagando bien tus impuestos y si no pagaste, lógicamente pagarlo como tal. ¿Y qué te puede pasar en cierta manera como, digamos, lo más difícil? Es que estés pagando el 100% de lo que cobraste porque tú no, en tu caso, me decías que si no pediste ningún comprobante, pues pagarías el 100% de hasta lo que que te cobraste. niveles, ¿no? Hasta que te vayas y una vez nivelando. que te niveles ya pagas únicamente lo correspondiente. Es Ahora, correcto. perdóname que te interrumpa, hay como en las cuentas de los bancos, ¿no? Digamos, en las tarjetas de crédito, hay como facilidades. Es que yo lo que quiero es animar a esa gente que de verdad de alguna manera dices, A que hagan porque bien a las mí cosas. sí, yo trabajo y tengo contacto con muchas personas físicas, mucho más que con personas morales y que de pronto dicen, no, a mí no me hables del SAT, yo me escondo abajo de gente de verdad que dicen, ni siquiera me anuncio, ni siquiera, porque tienen ese punto de yo no quiero que me encuentren. Entonces yo lo que busco es esa parte de motivarlos, hay como facilidades y que no vayan a pensar, híjole, es que si yo de pronto ya pongo un pie en el SAT, automáticamente ¡pum! Me van a caer, ¿no? Y me van a perseguir, y me van... Mejor me escondo. Exacto, entonces, esa parte de poderles decir y que tengan la confianza de acercarse al SAT, de acercarse a un profesional, de que pongan las cosas en orden y que además van a poder salir de ese agujero donde se metieron por las razones que sean, ¿no? Sí, yo creo que el no poder dormir en cierta manera por tener esa situación de cuándo me van a identificar, yo creo que hay que quitarla, sí Claro. acercarse a un profesionista, acercarse a alguien que te haga precisamente este diagnóstico precisamente para que identifique hasta dónde el nivel de riesgo que puedes tener. ¿Qué riesgo hoy se ve ante el SAT? Pues en cierta manera te puede detectar, aunque no te pares en el SAT.
¿Por qué? Por efectivamente, cuando tú haces esa adquisición de una casa, el notario está obligado a informar que efectivamente estás haciendo esa erogación. Cuando tú compras un auto, igualmente, inclusive si tú pagas en efectivo, hay montos máximos que puedes pagar en efectivo, donde también se informa a las autoridades correspondientes. Y el banco, pues ni se diga, el banco, el SAT tiene acceso prácticamente a tus estados de cuenta, donde identifica que esos ingresos tuviste. Entonces, yo lo que recomendaría es que si te acercaras a un profesionista, que te haga un buen diagnóstico, que actualice, porque el riesgo que puedes tener es que te cancelen en cierta manera tus sellos digitales. Los sellos digitales son lo que en cierta manera tú puedes facturar con ellos. Entonces, el primer aviso, oye, tengo diferencias, te mando una serie de requerimientos o notificaciones. Claro. Tienes que atenderlas y es el momento, yo creo, porque ya estás muy claramente identificado por parte del SAT. Y en ese momento, pues tendrías que acudir, te decía, a hacer ese diagnóstico y a presentar las declaraciones que estén pendientes para que tu opinión de cumplimiento sea positiva. Y en esa medida, pues lógicamente ya te vayas actualizando. Y por lo que decías, oye, ¿y hay alguna facilidad? Pues en el momento en que no hay facilidades por parte del SAT de pagar en parcialidades, si tienes algún adeudo, sí hay la posibilidad. Vale la pena, en cierta manera, pues identificar si se puede pagar mucho mejor, porque también las tasas de interés del SAT pues, son bastante fuertes. Y te haces, te acredita, bueno, puedes en cierta manera correr con el riesgo y te lo hacen en efectivo, de que te tienes que pagar tus impuestos más tus actualizaciones y tus recargos. Entonces se convierte en un problemón muy muy fuerte, que yo creo que vale la pena atenderlo y no esperar y dejarlo hacia allá, ¿no? Entonces es bien importante que si se encuentran en una situación de riesgo, por llamarle de alguna manera, que se den cuenta que bueno, el SAT tiene ojos por todos lados. Por supuesto. Entonces no pongan en riesgo su empresa o su patrimonio, porque al final del día han trabajado para ese negocio, esa línea de negocio. Recurran a profesionales, no lo pongan en riesgo, reorganicen y reordenen todo lo que sea necesario y junto con un profesional, siéntense a establecer la mejor estrategia que los ponga al corriente y que ustedes puedan dedicarse al final del día a lo que es el objetivo del negocio. Y que eso es lo que ustedes disfrutan, háganlo de esa manera, pero en orden, para que no se ponga en riesgo un patrimonio o un negocio en el que le han dedicado tiempo y dinero. Oye, Eduardo, ¿y cuáles serían los consejos, 3, no sé, que nos pudieras dar de cómo escoger a un contador? Yo creo que aquí, al menos, lo principal es que esté reconocido ante el colegio, en cierta manera, que sea un profesionista con una cédula totalmente avalada, y si tiene alguna especialización ya en impuestos a nivel maestría o en cierta manera una trayectoria, pues en el ámbito empresarial y fiscal, pues qué mejor que recurrir a ellos. Entonces, no caer en el de, oiga, le cobro determinado monto. Se ha venido, yo creo que desvirtuando mucho esto de que entre menos te cobran, en teoría es muy bueno. No, yo creo que hay que pensar mucho en ello, porque hoy nos hemos topado precisamente, y tú lo decías al inicio, Leti, al inicio del programa, con personas que creemos como empresarios o personas que hacen alguna actividad empresarial, que al dejarlo a un contador y que él es el experto, y a la mera hora a lo mejor nos está metiendo muchísimo en problemas porque no le estamos pagando lo adecuado en un mercado, ¿no? Entonces, no se trata nada más de ver la forma de cómo, en teoría, disminuir los impuestos, porque no, hoy están muy, muy claras las bases, están muy definida la forma como tenemos que pagar. Entonces, tienes que buscar personas que te mantengan al tanto, una revisión constante también vale la pena, un acercamiento mensual, oiga, ¿cómo llegó esas bases? Identificar, dígame mis ingresos, dígame mis gastos, metió todos los gastos correspondientes, todos son deducibles, porque ahora también hay que cubrir de que no necesariamente también al darse de alta en una actividad, pues ya las cosas fluyen, ¿no? Las cosas no, es decir, algunas actividades, como les decía, ya son el reflejo y la acumulación de lo que hicimos en el año.
Algunos detalles solamente nacen en la declaración anual, que ahorita platicaríamos ya mucho más a fondo, pero es lo que hiciste en el año, es decir, fuiste haciendo una serie de dinámica y de buenas prácticas para ir acumulando bien tus ingresos, tus gastos y determinar tus pagos de impuestos. Ahora no te debe de quitar el sueño porque estás cumpliendo bien y en cierta manera es una recopilación de todo lo que hiciste, simplemente es para avalar que las cosas las hiciste bien y que tienen los mismos datos que tiene el SAT. La plataforma del SAT también fue modificada, por lo cual ya vienen muchos datos precargados y muchos datos que inclusive tú informas cada mes. ¿Qué informas? Pues informas todas las facturas que emitiste, los FDIs que nosotros le llamamos, informas o que hay en esa plataforma todos los FDIs que tú compraste o de compras. Entonces ahí por la forma como tú debes de pagar tus impuestos, porque no todas las actividades se paga de la misma manera, en ese momento pues tienes que validar al final del año. Y los gastos médicos, los gastos personales que ahorita platicaremos, solamente aplican ya una vez que tienes bien definida tu actividad, y estos gastos personales son en los que al final de cuentas en el año te pueden ayudar, teniendo inclusive un saldo a favor, ¿no? Entonces ya entendí la parte del servicio contable que es necesario, ya busqué al contador que además debe estar actualizado porque las reformas fiscales también cambian, es algo que está en constante cambio y si no está actualizado nos opera el servicio como si fuera la década de Porfirio Díaz, ¿no? Entonces ya está actualizado y yo estoy en regla. ¿Qué sí debo, qué no debo? ¿Cómo saber qué sí debo deducir, qué no? ¿Cómo usar el portal de Hacienda? ¿Qué hacemos al respecto? Mira, para ello, inicialmente dentro de los requerimientos es que tú cuentes con un alta ante el SAT. Es decir, que tengas un registro fiscal, en este caso, de contribuyentes, que estés plenamente ¿cómo se llama? En cualquier visita que pueda estar ahí plenamente identificable, es decir, en un domicilio fiscal. Y para ello también tener pues toda la cuestión de personal a tu cargo, pues también debidamente registrado, que tengas bienes, que tu negocio sea real como tal, el primer paso. Con ello, pues al tener un alta ante el SAT, tú tienes te da una serie de claves con las cuales tú puedes hacer interacción con el SAT, y con ello presentar tus declaraciones y con ello también dar cumplimiento a todos tus requerimientos obligatorios, ¿no? Y yo lo veía inclusive con una persona muy cercana a mí que decía, oye, es que yo me di de alta solamente, yo entré a una empresa, yo no sé cómo me calculan los impuestos, yo no sé en cierta manera qué pasa, no sé nada de impuestos y ahora me dicen que hay una declaración anual. Entonces, yo creo que de ahí también existe la responsabilidad de nosotros como personas físicas, o al menos si no lo sabemos, tener un poco de acceso a la información y acercarnos al experto para que nos diga, oye, ¿cuáles son mis obligaciones? A lo mejor ya vienen en el papel, pero explícame en qué consisten y el alcance. En esa medida, pues ahí se van a dar cuenta efectivamente de que, oye, ¿qué sí tengo que hacer y qué no tengo que hacer? Y como decías, oye, ¿qué es deducible y qué no es? Esto depende desde luego de la actividad a la que te dediques. No es lo mismo, por ejemplo, en salarios donde todas las obligaciones prácticamente acuden al patrón, a actividades empresariales o actividades profesionales donde todos los meses tienes que acumular ingresos, deducir tus gastos en cierta manera, que todo sea efectivamente pagado. Aquí lo importante, entre paréntesis, es que los pagos se hagan todo, que no se hagan en efectivo, todo se haga directamente por algún medio de pago, y la presentación de cada una de tus obligaciones. A lo mejor existe la obligación, las más comunes es que tienes que pagar impuesto sobre la renta, que es a grandes rasgos desde el ingreso menos deducciones, que tengas que pagar un IVA, que es el IVA que tú pagaste contra el IVA que tú cobraste en cuestión de tus depósitos bancarios, y algunas retenciones, es decir, tú a lo mejor tienes personal a cargo, donde tú eres el patrón, también siendo persona física, en ese momento retienes el impuesto sobre la renta de tus nóminas y tienes que enterarlo al mes siguiente para el SAT, o le pagas honorarios que de persona física a persona física no se retienen,
en cierta manera, pero todas las retenciones que tú haces las tienes que pagar al siguiente mes. Entonces, de ahí empiezan ahí tus obligaciones por cada una de las actividades que teníamos, es decir, habíamos mencionado sueldos, habíamos mencionado actividades, habíamos profesionales y empresariales, el tema del reciclo que fue a partir del 2022, pero también tienes otro tipo de ingresos que vienen a ser cuando tú enajenas algún bien, cuando generas intereses, tú tienes una inversión, te genera intereses, o si eres dueño inclusive de alguna empresa, tú tienes dividendos, y en esos dividendos, que cuando cierra, como decíamos, cierra el 31 de marzo la empresa, se hace un acta en cierta manera para ver los resultados del ejercicio y se pueden decretar dividendos. En ese momento, como persona física, podrías tener algún ingreso. Y de ahí nace principalmente la obligación. Entonces tenemos por un lado la obligación de contribuir al gasto público a través del pago de los impuestos. Tenemos muy bien definido un artículo 150 de la Ley de Impuesto de la Renta donde nos dice tienes que hacer una declaración anual de acuerdo a tus actividades, y tenemos ya una actividad muy definida que es la que tú fuiste a darte de alta ante el SAT y por la cual tienes diferentes obligaciones. Entonces esa es la plataforma original precisamente para que llegues al mes de abril y tengas la obligación de hacer como una recapitulación de todo lo que pasó en el año y hacer una declaración anual donde, pues ahí en el cálculo anual, donde acumulas todo de un año, del 1 de enero al 31 de diciembre, o deduces, podrías tener saldos a cargo o saldos a favor, donde la gente, ahorita lo vamos a platicar un poquito más, en el tema de salarios. El tema de salarios es donde, de ahí es donde viene los grandes cuestionamientos, donde dice, oye, ¿cómo lo hago? Porque las personas que ya tienen otras actividades están muy claras de que mes a mes lo están llevando a cabo bien y al final del año nada más es una recopilación, como decíamos al inicio, ¿no? Okay. ¿Y en qué casos aplican lo que se llaman las devoluciones automáticas? Mira, las devoluciones automáticas, tú tienes que hacer una presentación de la declaración. La declaración, cuando el saldo a favor, en cierta manera, es entre 10,000 pesos y 150,000 pesos, hay dos esquemas. Si tienes un saldo a favor antes de 10,000 pesos, tú puedes hacer mandas tu declaración, te puedes personalizar a través de una firma que nosotros le llamamos CIEC, en donde con ello, al momento de avalar esta personalidad, nos puede llegar un saldo a favor de forma directa. En los montos donde en cierta manera tenemos hasta de 10,000 a 150,000, también viene la devolución automática cuando tú en cierta manera te vas a firmar con una FIEL, en este caso, con unos archivos ya que otorga el propio SAT, y que en un momento dado puedes tener ¿cómo se llama? La cuestión de la devolución. Sin embargo, pues sí es importante mencionar que tienes algunos esquemas particulares, en cierta manera que estés plenamente localizable, que en cierta manera no hayas estado suspendido dentro del propio ejercicio, que hayas cumplido con tus obligaciones correspondientes, que presentes tu declaración en tiempo, que lógicamente ya algunos la información precargada pues prácticamente no la muevas como tal, y entonces está totalmente avalada. Entonces existen una serie de requisitos donde inclusive tienes que tener ya tu cuenta bancaria totalmente direccionada al SAT, avalada, inclusive ya viene como un dato precargado, y en ese momento pues son de los diferentes requisitos que te permiten tener un beneficio de una declaración saldo a favor de forma directa, ¿no? Quiere decir entonces que si hacemos bien las cosas todo el año podemos poder accesar a un beneficio también en este tema, ¿no? Pero como bien comentas, o sea, hay una serie de requisitos que nos dicen, bueno, si eres acreedor o no a una devolución automática. Entonces,
Pensemos que sí, he hecho todo perfectamente bien, pero ¿en qué casos no aplicaría? ¿Cuando no cumple con estos requisitos o hay algo adicional donde no les aplica la devolución? Sí, cuando no aplica en cierta manera es que tú tienes una serie de situaciones principales donde, primero, como decíamos, el saldo a favor, si es superior a 150,000 pesos, en ese momento no aplicaría la devolución automática. Si en el caso en el ejercicio 2022 también tuviste ingresos por bienes o negocios en copropiedad, tampoco te lo consideran. Es decir, la idea es que sean individuales, que no sean inclusive como sociedades conyugales. O en su caso, te decía que no haya estado suspendido en tu RFC como tal. Si tú estuviste durante el ejercicio 2022 suspendido por alguna razón, porque no estabas localizado, porque no atendiste los requerimientos de pago de parte del SAT, o en su caso alguna situación particular que dejaste de presentar declaraciones, porque inclusive te pueden bajar los sellos por esa situación, entonces también no se considera. O en su caso, pues no tienes tu contraseña adecuada, si tienes que hacerlo a través de una e-firma como tal, tampoco no te llegaría el saldo, o no elegiste la función, algo tan sencillo, a lo mejor no elegiste la opción de devolución. Es decir, cuando tú haces la declaración anual, al final del llenado del formato, en ese momento dice, oye, tienes un saldo a favor, inclusive yo ya tengo tu cuenta bancaria aquí ya preestablecida. En ese momento, ¿qué quieres hacer con ese saldo a favor? Tú tienes dos opciones. Una es pedirlo en compensación, que es por los siguientes pagos hacia adelante de lo que deba, pues ahí me lo compenso, o lo puedes solicitar en devolución. Y mucha gente, si no le pone el cuadrito de devolución, o inclusive cambió la cuenta bancaria, algo tan sencillo, cambia la cuenta bancaria, se la cancela o ya no está vigente, podría estar perdiendo inclusive la devolución automática. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado. Inclusive hay una situación ahí particular de que esta devolución automática inclusive opera si tú presentas la declaración antes del 31 de julio como tal. Es decir, quiere decir que si hoy no la presentas, pero la presentas ya, inclusive si hay saldo a pagar, la presentarías con recargos, tú presentarías tu declaración anual de aquí a antes del 31 de julio y tienes saldo a favor, el propio SAT sí te hace la devolución, pero tienes que tener el saldo a favor. Okay. Con esto no quiero decir, el plazo es 30 de abril como tal. Pero la presentas, te metes con estos requisitos como tal y viene una devolución automática. Es decir, cuando viene en este sentido es que anteriormente lo que se hacía es que se pedía la devolución a través de un formato donde, oye, terminaba tu plazo y si no te llegaba tu devolución en los X días, la ley contempla inclusive 40 días por parte del SAT para hacer una devolución. Si no llegaba esta devolución de forma automática, tú tenías que hacer una solicitud de devolución. Sí. Entonces, la única diferencia es que ahora te dice que en este momento tú, aún presentándolo posterior, podría llegar esta devolución automática sin haber solicitado la devolución como tal. Ok, híjole, el tiempo pasa volando, pero antes de cerrar, ¿qué sí te permite deducir Hacienda? O sea, yo creo que también es importante, oye, que sí, que no, que considero, que no considero, ¿qué sí nos permite deducir Hacienda? Sí, en este caso, dentro de las deducciones personales, tenemos los gastos médicos y gastos hospitalarios. Los gastos médicos en este año permiten, en cierta manera, de forma lineal, consanguínea hacia arriba y hacia abajo, es decir, los gastos que tú erogues hacia tus padres, gastos médicos, dentales, hospitalarios, y tus abuelos inclusive, también los considera, o en su caso, los gastos que tú tengas para tus hijos y tus nietos, también te los considera gastos médicos y dentales, hospitalarios como tal. Entonces, tú puedes deducir esos gastos médicos y hospitalarios. Aquí vale la importancia. Lógicamente, el monto máximo de todos los gastos
personales o las deducciones personales no debe de rebasar el 15% del total de tus ingresos. Entonces ahí, o hasta 5 veces el valor de la UMA, en este caso, anualizada. Entonces son como 175,000 pesos. Quiere decir que entre gastos, contestando la pregunta, gastos médicos, dentales, hospitalarios, gastos funerarios como tal, los donativos también tiene una restricción hasta dónde puedes donar, los intereses hipotecarios que tú tienes derecho, las aportaciones a retiros complementarias para tu retiro, las primas de seguro que tú pagas por concepto de gastos médicos, colegiaturas. Las colegiaturas pues también tienen un nivel preestablecido de acuerdo al preescolar, primaria, secundaria, profesional. En este caso también el transporte escolar, cuando es obligatorio, suman una serie de gastos personales. Cada uno tiene su particularidad, tienen que ser gastos estrictamente necesarios y cada uno tiene su posible restricción y por tiempo pues no vamos a poder tocarlo. Sin embargo, como dato general, no pueden exceder los gastos personales de tu declaración anual por más del 15% del total de ingresos o hasta 5 UMAS elevadas al año, que más o menos son 176,000 pesos. Pero y que además tuvieron que haber sido pagados por medio de transferencia o de tarjeta, ¿no? Eso es muy Aplica importante. lo que tú decías, no efectivo. No efectivo. Mucha gente nos hemos encontrado donde de repente dice, oye, yo le pagué estos gastos que ya vienen precargados, inclusive vienen los que pagaste en efectivo, pero no te los hace deducible el SAT. Dice, ¿por qué no me los hacen deducibles? Ahí precisamente porque no cumpliste y pagaste en efectivo. Entonces, la obligación es todos los gastos personales que tú tengas con que erogar, solicita la factura a tu nombre y paga con un medio de pago electrónico. Y yo sé que estamos ya sobre el tiempo, no nos va a dar de que nos des mucho, pero ya hice mis declaraciones mensuales, ya estoy listo para pagar mi declaración, presentar mi declaración anual, pero me equivoqué en alguna. ¿Puedo todavía corregir esa equivocación en las complementarias o en la anual? Sí, normalmente la anual hace una recapitulación de lo que tú presentaste en diferentes actividades, por ejemplo, profesionales, actividades en cierta manera empresariales y diferentes ingresos. Entonces, esa recopilación lo que hace es que si los datos precargados no son los adecuados, tienes que volver a hacer la declaración complementaria del mes para que el anual es una recopilación de todos los datos. Perfecto. Eduardo, ¿dónde te podemos encontrar? Digo, volvemos a lo mismo. ¿Dónde encontrar a los expertos que realmente me orienten con el conocimiento? ¿Perdón? ¿Cómo? Éticos, ¿no? Es correcto. Además, claro, sí, claro. Porque digo, de todo hay afuera como en botica. Así ¿Dónde es. podemos localizar? ¿Dónde puede nuestro auditorio que quiera un servicio tanto para persona moral como física, dónde te pueden localizar? Mira, me pueden localizar por WhatsApp 55 44 54 70 46. Mándenme en WhatsApp. Otra vez, por favor. Por WhatsApp 55 44 54 70 46. Me pueden localizar también en LinkedIn directamente con el nombre de Oscar Eduardo Velázquez Rivas, y básicamente en esas dos, y en Facebook también estoy como Oscar Eduardo Velázquez Rivas, o en su caso sí, a través de WhatsApp yo creo que es la mejor Inclusive manera. la página es www.decibera.com. Es correcto, ahí nosotros soy el socio principal también, en donde pues estamos a su cargo, y yo creo que un buen diagnóstico fiscal para todos siempre es muy muy importante. Claro que sí. Pues el tiempo se pasó volando. Podemos haber tocado muchos temas más. Agradecemos a nuestro auditorio su atención. Los invitamos a que nos sigan el próximo viernes. Gracias, Eduardo, por tu presencia, por ayudarnos a entender un poco más todo esto y abrirnos el panorama, y sobre todo que nuestra audiencia tenga conciencia de qué es lo importante de hacer una declaración correctamente y en qué nos puede beneficiar a través de estas devoluciones. Claudia, muchas gracias. No, un placer, Leti, como siempre, compartir micrófonos y muchas gracias, Connie, aquí en los controles. Gracias, Eduardo, de verdad, una información muy útil que al menos nos deja esa parte de decir, ups, no lo he hecho bien, pongo orden, o sí lo he hecho bien y quiero continuar por este camino, porque yo creo que yo soy de la idea que deberíamos de amar pagar impuestos,
porque entre más impuestos paguemos, más ingresos estamos teniendo. Totalmente. Creo que es completamente diferente a la idea que de pronto mucha gente tiene. Entonces, mil gracias de verdad por compartirnos tantas cosas. Deberíamos de hacer una parte 2 en otro momento, porque hay mucha información que se queda pendiente. Sí. Así que mil gracias, Eduardo. Leti, un placer como siempre. Nos escuchamos la próxima semana. Es correcto, nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias. Este fue tu programa, Mundo de Empresarios. Los esperamos el próximo viernes, de 2 a 3 de la tarde. Sus amigas Leticia Rangel Y Claudia Orozco.